Bueno, buenas tardes a todos, a todas los asistentes, las asistentes y el público que nos sigue pues de manera sincrónica o después. Vamos a iniciar la cátedra pedagógica titulada Libros de texto. Ay, perdón, un momentico. Un segundito. La cátedra pedagógica titulada Libros de texto, ideología política. Este es un espacio que pues está organizado por RENSA, la Red de Escuelas Normales Superiores de Antioquia, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura. En el día de hoy a- perdonen, tenemos a dos ponentes que son Cristian Camilo Arango y Gloria Milena Pinta, que nos van a presentar sus avances en la investigación sobre estos temas. A ellos les voy a pedir que antes de iniciar también hagan una pequeña presentación de su persona. Em, y que, bueno, van a tener entre ambos 50 minutos para presentar sus investigaciones y bueno, esperamos que después podamos tener un poco de debate y que haya una gran participación. Yo, la verdad, no me había preparado ninguna, digamos, ninguna charla especial sobre este tema, un tema que por otra parte, pues todos aquellos y aquellas que me conocen sabrán que me interesa mucho, sobre todo por el lado de la ideología política y por el lado de intentar comprender la educación, pues a partir de esta clave ideológica que me parece tan interesante. Mm, Me hace mucha gracia, por ejemplo, yo hoy pensando en los títulos de los libros, ahí en el título, perdón, de la cátedra, me hace mucha gracia porque si ustedes miran, por ejemplo, cuando ahora salió aquel libro bueno, ya salió hace 2 añitos, pero aquel libro que se hizo tan famoso de Irene Vallejo, El infinito en un junco, sobre los libros se ha escrito muchísimo, ¿no? Y sobre la importancia de la lectura a la que se le confiere tanto los libros como prácticamente la lectura, casi un carácter soteriológico, ¿no? Que diríamos que sería lo que salvaría al ser humano pues, de caer en la profunda ignorancia, ¿no? Pero claro, el tema que vamos a hablar hoy no es tanto de los libros, sino que es de los libros de texto, ¿no? Digamos, esos tipos de libros que se hacen especialmente para las escuelas, para los colegios, y que en cierto modo, esta semana, mirando solo por encima, a ver qué se había dicho sobre los libros de texto, encontraba que la mayor parte de consideraciones sobre estos libros pues no es muy positiva, ¿no? Como si fueran también una especie de libros libros menos libros que los otros, ¿no? Y además, digamos, también muchas veces se le hace pues esta crítica de estar ligada pues ya sea a un proyecto pues político, un proyecto ideológico, un proyecto de nación, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, creo que en el seminario, disculpen, en la cátedra de hoy, espero que podamos tener elementos para repensar qué papel tienen, ¿no? Los libros de texto. ¿Qué papel han tenido? Pues, por ejemplo, desde que Comenio ya hizo el Orbis Pictum, ¿no? Que ya empezó a hacer un libro de texto con imágenes para que, digamos, los escolares pudieran tener una educación, como él decía, pues más amena, más clara, etcétera. Él lo hizo sobre todo pensando para los que aprendían latín y no tenían ni idea de cómo se pronunciaban y qué significaban las cosas, pero pues digamos han tenido una larga trayectoria los libros de texto, pero también es cierto que hoy en el año 2023, donde entras a Google y buscas información de cualquier cosa, le preguntas al chat GTP o GPT, perdón, cualquier información y te la da al momento, no sé qué tanto, no sé qué sentido o no sé qué tanta actualidad tiene también
digamos, discutir sobre los libros de texto, ¿no? Los libros escolares. Bueno, no sé, espero que estas y otras cuestiones podamos debatirlas en el día de hoy y sobre todo podamos conocer los aportes que tienen estos dos estudiantes de doctorado. Cristian, estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura, sede Medellín, y Milena, del doctorado en Educación de la Universidad San Buenaventura, en sede en Cali. Bueno, sin más preámbulos, entonces le doy la palabra, o si esto es posible, dar la palabra, pues digamos, tiene ahora su espacio para hablar. Primero sería Milena, que va a presentar su investigación. Le pedimos que por favor no se extienda más de 25 minutos y después Cristian. También, primero que todo, antes de esto, pediría a los dos que se presenten pues, su trayectoria académica para todos los asistentes. Entonces, adelante, Cristian y Milena, preséntense, por favor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto estar en este espacio académico. Mi nombre es Gloria Milena Pinta Rodríguez. Yo soy licenciada en Lengua Castellana y Literatura, egresada a la Universidad de Nariño. Soy magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana y actualmente estoy estudiando el doctorado en Educación en la Universidad San Buenaventura de Cali. Soy docente de bachillerato en Palmira Valle, en el sector oficial. En la Muy actualidad bien. estoy trabajando mi tesis doctoral titulada Narrativas del Pasado Nacional, aportes de la literatura a la historia en las currículas de ciencias sociales, bajo la dirección del doctor Alexander Hincapié. Muchas Excelente. gracias. Muy bien acompañada. Gracias, Milena. Cristian. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Cristian Camilo Arango Aguirre. Soy licenciado de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Ciencias Sociales, magíster en Educación y Desarrollo Humano del CINDE, Universidad de Manizales, y actualmente estoy cursando un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad San Buenaventura, sede Medellín. El director de mi tesis es el doctor Alexander Hincapié García y la tesis que estamos desarrollando lleva por título Tratamiento de la violencia en Colombia en los libros de texto escolar del área de ciencias sociales, educación básica y educación media. También me desempeño como docente de bachillerato en la institución educativa al final en la ciudad de Medellín, Comuna 8. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Y bueno, vamos entonces a iniciar. No sé, Milena había solicitado ser primero ella la que presentara la investigación. Entonces, adelante, Milena, por favor, sean muy conscientes del tiempo. Entonces, mi ponencia se titula El libro de texto y la ideología política. En la investigación que venimos adelantando en el doctorado en educación, parte del presupuesto teórico de que la enseñanza de la historia en las instituciones educativas del país está fuertemente influenciada por la ideología de determinados grupos de poder, los cuales han priorizado algunos hechos históricos a la vez que han invisibilizado incluso o negado otros. Tal como lo sugiere Mario Carretero, la particularidad ideológica y subyacente en muchos de los libros de historia con los que se ha impartido la enseñanza en las escuelas y colegios, fenómenos que puede evidenciarse en muchos, si no en todos los países latinoamericanos, pues estos textos tenían como finalidad contribuir a la construcción de unas nacionalidades o identidades nacionales que correspondieran con las nacientes repúblicas surgidas de la época de la independencia. Ampliando la tesis de Carretero, podemos afirmar que estos mismos sesgos subsisten en los denominados libros de texto y las currículas actuales. En el caso colombiano, tanto los textos escolares como las currículas de las cátedras de ciencias sociales de los niveles de básica, primaria y secundaria en las instituciones educativas del país han sido elaborados tradicionalmente con base en lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, MEN, mismos que son recogidos en la elaboración de los materiales didácticos y pedagógicos o las guías con las que los profesores imparten la enseñanza. No obstante,
Estos lineamientos tenían como meta la consolidación de un sentimiento nacional que unificara a los diversos grupos sociales que conforman la nación en una causa común, que era la defensa de la nación misma, tal como lo ha sugerido Carretero. Por supuesto, y tal como lo ha demostrado Benedict Anderson, la consolidación de la identidad nacional única dejó por fuera las muchas identidades que subsisten en un mismo territorio, caso especialmente notable en países como el nuestro, en donde la diversidad étnica es bastante amplia y por tanto una idea de nación será siempre excluyente y hegemónica. Según lo ha planteado Carretero, las élites gobernantes vieron en la educación un medio propicio para fomentar los valores que eran de su interés, por lo que los programas de alfabetización, así como los contenidos que se impartían en escuelas y colegios, fueron en buena medida replicadores de un discurso hegemónico. Esto fue importante especialmente en la enseñanza de materias pertenecientes a las ciencias sociales o humanas, la historia entre ellas, las cuales aspiraban a alcanzar el nivel de universalidad epistemológica y validez que tenían las llamadas ciencias duras. De ahí que, en casi todos los casos, la historia fue el bastión sobre el cual se erigieron los signos culturales distintivos de los integrantes de una nación. En el caso específico de los textos escolares, o también llamados libros de texto, surge la duda acerca de si sus autores o editores obran de manera totalmente imparcial o objetiva, pues tal pretensión es absurda. De ahí la importancia de poner en evidencia las interpretaciones, a veces sutiles, que hacen unos y otros de diversos acontecimientos. El mismo lenguaje permite en su ambigüedad y anfipología vincular distintas versiones, visiones y conclusiones, pues no es jamás una herramienta neutra, sino que, al contrario, está dotada de una carga ideológica, pero también emocional, simbólica, a veces incluso personal. Siguiendo la sugerencia de Terry Eagleton, la historia no es un género neutro, ni está totalmente desprovista de subjetividad. Si bien en los inicios de la historiografía como ciencia empírica, esta pretensión iba a la par con la pretensión de verdad, en el siglo XIX las ciencias humanas aspiraban a convertirse en ciencias positivas, como las denominadas ciencias exactas. Hoy es más aceptado el hecho de que la historia general, con mayúscula, es más bien un conjunto de historias particulares narradas a partir de una óptica concreta. En los libros historiográficos es evidente la existencia de una voz personal, es decir, una impronta literaria de los autores, aspecto que suele asociarse más con la prosa literaria de ficción. Un buen ejemplo de esto es la que encontramos en el libro Estudios sobre la vida de Bolívar de José Rafael Sañudo, el cual, a pesar de su rigor histórico, algo que, según el también historiador Vicente Pérez Silva, fue reconocido en su tiempo por sus pares académicos, está asignado por una herida personal y social profunda, y no es exagerado afirmar que el autor nariñense quiso cobrar a nombre del pueblo nariñense, más concretamente el pastuso, una deuda histórica que al día de hoy sigue causando resquemor. En cualquier caso, parece pertinente señalar que, en consecuencia de lo anterior, la enseñanza de la historia encarna también no pocos prejuicios, debidos en parte a las opciones personales de los autores, pero también, en el caso de los libros de texto, al capricho de los editores o, aún peor, a las exigencias o imposiciones sutiles pero evidentes de las autoridades educativas o el establecimiento en general. En este sentido, basta señalar que durante el siglo pasado, el Estado, consciente de su incapacidad de llegar a todos los territorios, delegó la labor pedagógica a diversas congregaciones religiosas que, en la mayoría de casos, adaptaron los contenidos programáticos del Ministerio de Educación a sus fines. Esta tesis acerca de la parcialidad ideológica se ve complementada con la de Pablo Pinon, quien ha mostrado que la escuela moderna, surgida a finales del siglo XIX, muchas veces esta ha sido un aparato de inculcación ideológica de las clases dominantes, que terminó siendo determinante en los propósitos de construcción de los Estados-nación modernos. Este autor equipara a la escuela como una máquina o un artefacto para dominar y encauzar la naturaleza infantil,
y ellos así por la condición hegemónica de la escuela como método de enseñanza e instrucción. La metáfora de Pinot, en la que equipara la escuela con una máquina, se debe al desarrollo histórico paralelo que se da en dicha época entre los avances tecnológicos e industriales que tienen a las máquinas como su símbolo más reconocible. Y las propuestas educativas ya modernas, entre las que se encuentran las de Durkheim, quien a juicio del autor es el que acuña la definición moderna de educación. Kant y otros pensadores de la Ilustración europea, movimiento que promovía el conocimiento científico como vía para alcanzar lo que Kant denomina mayoría de edad. A partir de esta idea, la educación escolarizada se convirtió en un fenómeno global, o al menos en lo que a Occidente se refiere, que con pocas diferencias fue adoptado en todos los países. Esta formulación, que podríamos denominar liberal o positivista, fue la que dominó la educación desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, momento en que surgen las pedagogías críticas, las cuales cuestionan algunos de los presupuestos epistemológicos del modelo, en especial la prevalencia del espíritu positivo y los métodos de disciplinamiento, pues como lo advierte Pinot, la escuela se ha convertido en un dispositivo mediante el cual las clases dominantes imponían sus ideas en el conjunto de la población. Sin embargo, es notable que, aún en regiones o sociedades no liberales, la escuela siguió siendo el mecanismo de educación paradigmático, manteniendo siempre sus premisas formales, por ejemplo, la matriz eclesiástica, es decir, el modelo de disciplinamiento heredado de la época medieval, o también la relación vertical de poder entre profesores y alumnos, aunque modificando sus contenidos curriculares de acuerdo a los intereses de la clase política. Más importante aún, el espíritu positivo que surge a finales del siglo XIX se mantiene vigente en la elaboración de los currículos, documentos prescritos que sintetizan buena parte de las propuestas, a veces contradictorias, de los grupos de poder. En estos currículos se estableció la cientificidad como el único criterio de validación pedagógica, lo cual limitó en las aulas no solo el pensamiento crítico e innovador, sino también formas de ilustración más subjetivas como el arte. En el caso de nuestra investigación, creemos que esta educación positivista, cientificista, impidió que los importantes aportes de la literatura fueran desestimados como simples ficciones, ignorando su capacidad de sugerir realidades alternas y posibilidades críticas. Por otro lado, la institucionalidad, a través de sus normas, y en el caso concreto del Ministerio de Educación y de la Cultura, a través de sus programas de estudio, planes de lectura, hacen eco de este relato institucional, imponiendo una interpretación de los hechos que, según el discurso oficial, definen el devenir histórico y caracterizan el ethos de la nación, relegando las narrativas de las comunidades marginales o alejadas de los centros políticos administrativos, cuyos aportes llegan a considerarse a lo sumo importantes y valiosos para sus comunidades específicas, pero con escasa influencia en la cultura nacional. De este modo, a través de los planes curriculares, la institucionalidad ha estado enfocada en divulgar e imponer en el imaginario de la nación una lectura particular legitimada por la academia y el establecimiento. Valga decir que en una buena cantidad de casos, esta consagración de determinadas lecturas y narrativas ha sido impulsada más por la relevancia política y su adaptación a los fines de un determinado grupo social. En Colombia, la enseñanza de la historia siguió y sigue en muchos casos este paradigma. No obstante, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, la cual reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, ha venido proponiendo nuevos lineamientos más acordes con esta visión de nación pluriétnica y pluricultural. En el caso de las ciencias sociales, el propio Ministerio de Educación Nacional ha reconocido la necesidad de construir unas ciencias sociales integradas, en las que saberes propios de una materia sean enriquecidos con las de otras. Así, por ejemplo, la geografía ya no podía concebirse sin comprender la economía o la historia misma. En el caso de la historia,
Se plantea la necesidad de cuestionar el paradigma positivista heredado del siglo XIX y ponerla en diálogo con otras ciencias sociales. El Ministerio de Educación Nacional cita el título de un famoso libro de Immanuel Wallerstein para proponer abrir las ciencias sociales. Hace una lectura y una interpretación que den cuenta de los múltiples desarrollos históricos y sociales del país. Esta propuesta está en proceso de ser incorporada en los centros educativos del país y en algunos casos, especialmente en las zonas rurales y periféricas, en donde el acceso a libros y documentos más recientes es difícil. La enseñanza de la historia sigue estando basada en documentos antiguos, al tiempo que sigue reproduciendo discursos anquilosados y hegemónicos promovidos por sectores políticos, así como paradigmas epistemológicos que han sido cuestionados y reevaluados, como el positivismo, el determinismo marxista o el eurocentrismo, entre otros. En este contexto, en consonancia con las apuestas de los modernos estudios culturales enfocados en deconstruir, explicar y cuestionar la hegemonía en campos como la epistemología y la construcción de la identidad, nos parece que una investigación como la aquí planteada podría aportar elementos para un debate amplio sobre nuestra cultura, sobre las implicaciones que tienen en nuestra formación los discursos con pretensión de verdad o que a lo largo del tiempo se han ido construyendo como hegemónicos, a sabiendas de que dicha hegemonía lleva implícita siempre una operación de desconocimiento de otras realidades, o más bien otros modos de describir y narrar la realidad. La literatura, al igual que otras expresiones artísticas, han demostrado ser un excelente medio para evidenciar y hacer visibles hechos que las ciencias sociales, en este caso la historiografía, han optado por dejar de lado o directamente negar. Muchas gracias. Gracias, Milena, por tu presentación. Yo creo que podríamos seguir con la presentación de Cristian y ya después pasar al debate, si les parece a ustedes. ¿Te parece, Cristian? Sigue ahora tu presentación De y acuerdo, ya, profesora. y ya después iniciamos pues el debate y las preguntas que haya al lugar. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, eh, la tesis que estamos desarrollando en este momento, bajo la dirección del profesor Alexander Hincapié, lleva por título Tratamiento de la violencia en Colombia, en los libros de texto escolar del área de Ciencias Sociales, de Educación Básica y Educación Media en Colombia. Para comenzar entonces quisiera compartirle como una serie de orientaciones o cuestiones preliminares que nos permiten situarnos frente a la concepción del libro de texto escolar para de esa manera tratar de develar el tratamiento de la violencia que se hace en estos en la educación básica y media en Colombia. Entonces, lo primero que tenemos es la concepción del libro de texto escolar como un instrumento de la violencia. Aquí tenemos como referente el pensamiento de Hannah Arendt, quien en un ensayo que publicó luego de escribir Los orígenes del totalitarismo, hablando sobre la dificultad de comprender, ella menciona al inicio de ese texto cómo los científicos de lo social, intentando dar a explicar acontecimientos del estilo del totalitarismo, eluden el proceso de comprensión y en este proceso lo que hacen es tratar de utilizar a los libros como si fuesen un arma, de tal manera que puedan conseguir como esa explicación del totalitarismo y con ello conseguir combatirlo. Pero Hannah Arendt nos advierte que esa actitud es infructífera, puesto que las armas y el combate son pertenecientes al terreno de la violencia y la violencia como distinguida del poder es muda. La violencia comienza donde el discurso acaba, nos dice Hannah Arendt en ese texto en la página 191. Entonces, considerando ese planteamiento de Hannah Arendt, nos atrevemos a considerar que, en cierto sentido, los libros de texto escolar pueden asumirse como esos instrumentos que, en un afán por tratar de explicar el fenómeno de la violencia en Colombia, en realidad lo que hacen es
plantear una dificultad para que quienes se enfrenten a esos libros de texto escolar no puedan comprenderlos, sino que lleguen a simplemente explicaciones frente a lo que sucedió en el país en términos de violencia y de conflicto armado. Luego tenemos eh, otro elemento en el cual nos apoyamos en Walter Benjamin en las tesis sobre el concepto de historia. Una de ellas nos menciona que no existe documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Entonces, partiendo de esta idea, eh, proponemos que el libro de texto escolar también puede verse o entenderse como un documento de barbarie, en tanto muchos de los acontecimientos que narran la historia del país y que tienen en sus raíces sus acontecimientos relacionados con la violencia simplemente se muestran como datos, como cifras, como estadísticas, o algunos otros acontecimientos son proscritos, otros son trivializados, y esa presentación de la violencia como un cúmulo de datos lo que hace es ocultarla bajo ese supuesto del progreso en el cual el estudiante funge como un científico de lo social, pero como nos dice Walter Benjamin en esa tesis, el ángel de la historia se ve impávido ante la imposibilidad de regresar y redimir a los que yacen bajo tierra. Y eso nos permite llegar pues como a esa consideración de que el libro de texto escolar se constituye como un documento de barbarie. Y finalmente tenemos otro elemento que nos permite entender el libro de texto escolar y lo tomamos desde el pensamiento de Pauquewis en el libro La conquista del alma infantil. Él nos habla de una suerte de alquimia eh, que posibilita esa conquista, y dentro de esa concepción que nos da Popkewitz acerca de la relación entre el currículo, el libro de texto escolar y la evaluación, podemos percibir cómo él entiende al libro de texto escolar y lo considera como un monumento a la cultura con el cual se contrasta al estudiante y se constituye como una especie de barandilla por el cual el estudiante se sostiene y puede moldear su pensamiento y su acción una vez pues superado el proceso de aprendizaje. Entonces esas tres concepciones nos ayudan a entender el libro de texto escolar, y partiendo de ellas entonces lo que tratamos de hacer en la tesis posteriormente es construir un cuerpo teórico que nos permita entender la violencia, que es la que vamos a tratar de comprender en esos libros de texto escolar. Para ello entonces tomamos como referente en un principio a Hannah Arendt, a Walter Benjamin, a Max Weber, entre otros autores que no aparecen referenciados en ese momento, pero que han sido de vital importancia, como Martin Buber, eh, el profesor Alexander Incapié García, el profesor Emanuel Taú, el profesor Juan David Piñeresus, que con sus lecturas para una crítica de la violencia han sido fundamentales a la hora de comprender la violencia. Estos tres autores nos permiten identificar o conceptualizar la violencia desde, desde las siguientes dimensiones. Walter Benjamin nos permite entender la violencia mítica, la violencia divina, nos permite acercarnos también a una conceptualización de lo que sería una actitud pasiva como violencia y una actitud activa como violencia. Max Weber nos permite entender la existencia de legitimaciones frente a la violencia, y Hannah Arendt nos permite comprender cómo puede manifestarse una violencia revolucionaria y en contraste con una violencia totalitaria, y también la violencia como la espontaneidad de la historia, es decir, aquella que permite en cierto sentido la posibilidad de un nuevo comienzo. Con esos fundamentos teóricos, tomamos pues como un suelo firme sobre el cual posar nuestros pies y emprender el análisis no solamente de los libros de texto escolar, sino también de la legislación educativa en ciencias sociales, competencias ciudadanas, educación para la paz, que disponemos pues en la actualidad en Colombia. En ese sentido, construimos un instrumento que nos posibilitó el análisis
y de la misma manera la escritura de la tesis con relación a los lineamientos curriculares y a los libros de texto escolar. Esta primera matriz de análisis que les presento a continuación tiene como un elemento que siempre está presente el proceso escritural, y al interior de ese proceso se teje pues unas lógicas metodológicas que permiten comprender cómo es el tratamiento de la violencia en un primer momento de la legislación educativa colombiana, que va desde los lineamientos curriculares hasta el último documento que analizamos, que son unas recomendaciones que hace el Ministerio de Educación Nacional para la actualización de los lineamientos curriculares que se dio en el año 2022. Ese proceso de análisis o estructura de análisis contempla varios momentos. El primero de ellos nos invita a hacer el reconocimiento del texto que se va a analizar, en este caso, lineamientos estándares de competencia en ciencias sociales y competencias ciudadanas, entre otros, y tratar de identificar en ellos los tópicos frente al tratamiento de la violencia. Una vez se establecen esos tópicos o se identifican, entonces se procede a elaborar sentencias de cómo se trata el texto, es el asunto de la violencia en ese texto escolar. Entonces, para mostrar un poco como eh, el proceso, quiero presentarles este ejemplo de cómo se hizo ese procedimiento tomando como referencia los estándares básicos en competencias ciudadanas y cómo se trata el asunto de la violencia en estos. Entonces, se identifican los tópicos. Con respecto al tratamiento de la violencia, podemos evidenciar que lo que esperan los estándares básicos de competencias ciudadanas es que el estudiante comprenda que para garantizar la convivencia, el orden y la cohesión es el Estado quien debe ejercer el monopolio sobre los medios de la violencia, y la sociedad civil debe ejercer pues como una especie de inspección para que no ocurran como abusos de poder. Con respecto a ese tratamiento de la violencia en ese documento legal, lo que hacemos es identificar una perspectiva metodológica que sustente o que da sustento de esa sentencia en la legislación educativa. Entonces encontramos, por ejemplo, que los estándares básicos de competencia pretenden desarrollar en los niños las competencias y habilidades necesarias que exige el mundo contemporáneo para vivir en la sociedad, y también se proponen que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar fenómenos y para resolver los problemas. Ese es el propósito metodológico que plantea ese documento legal. Con ayuda de esos dos elementos, lo que hacemos es formular una hipótesis en la cual tomamos esa perspectiva metodológica y teórica y ese tratamiento de la violencia, y nos atrevemos a formular hipótesis como por ejemplo la que pueden percibir ahí, la cual dice que los caudillos, los próceres y vencedores, todos ellos están encarnados por la figura del Estado, a quien sin reparo alguno se le confieren los medios para ejercer el monopolio de la administración de justicia y el uso de la violencia. Con esa hipótesis formulada, procedemos a elaborar un momento metodológico que denominamos triangulación, en el cual se construye, eh, eh, se va construyendo pues como la idea de cómo presentarlo de manera escrita en el documento de la tesis. Entonces, por ejemplo, como fruto de esa triangulación, tenemos que se construye una imagen del Estado como el ente que garantiza el orden, la cohesión y la pacificación, por lo cual la forma de actuar, de saber y de saber hacer de un individuo sometido al Estado es reconocerle como el único autorizado para ejercer la violencia, con lo cual el individuo entrega de manera voluntaria el monopolio de la violencia, tal y como lo advertía en su tiempo Max Weber y como lo anunciaba de manera profética Walter Benjamin. Entonces, en esa triangulación entran en juego no solamente los tópicos que se identifican en los documentos del Ministerio de Educación Nacional, sino también eh, ese sustento teórico de las lecturas en torno a la violencia que se hicieron de manera preliminar. Ese procedimiento analítico nos permite establecer unos indicadores de conexión con los cuales se procede a hacer como la exploración o se da inicio como al proceso escritural de los capítulos pues subsiguientes. En este caso, de este
ejemplo particular, se establecen 3 indicadores de conexión en donde sospechamos que el documento legal va a hacer reproducidos esos indicadores en los libros de texto escolar. Es decir, lo que esperamos es, o sea, son como indicios que tratamos de buscar en el libro de texto escolar para establecer si hay una relación entre la legislación educativa y el libro de texto escolar con respecto al tratamiento de la violencia. En este caso, los indicios que tenemos es que el Estado debe aparecer como el único y legítimo dueño de los medios de ejercicio de la violencia. Las acciones del Estado procuran el orden, la cohesión y la pacificación de los territorios, y el uso indiscriminado de los medios de ejercicio de la violencia aseguran la consecución de la paz y por ende del cese del conflicto. Entonces, con esos indicadores de relación que extraemos pues del análisis de la legislación educativa, vamos a los libros de texto escolar y utilizamos esta matriz analítica para enfrentarnos con la información que nos presenta el libro de texto escolar. En esta matriz analítica tenemos como momento de entrada los indicadores de conexión que se establecieron en el proceso anterior, y a partir de esos indicadores de conexión procedemos a hacer como el análisis de la información que nos presenta el libro de texto escolar. Para este caso particular, quiero presentar un ejercicio analítico de un libro de texto escolar de la editorial Norma que se llama Aprender a Aprender, de Ciencias Sociales, y está publicado para grado 10º. En uno de sus apartados tenemos, por ejemplo, el tratamiento que se le da a la violencia, eh, como, como ejemplo, un fragmento en el cual se habla de Colombia y la paz en el siglo XXI, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010. Entonces, tomando ese ejemplo, procedemos a hacer como el ejercicio analítico. Entonces, de ese documento, ese extracto que sacamos del libro de texto escolar, establecemos unos tópicos sobre el tratamiento de la violencia en ese libro de texto escolar, del mismo modo que lo establecemos en los lineamientos curriculares. Una vez se establecen esos tópicos, podemos identificar que la información que nos presenta el texto nos habla en un sentido general de la existencia de una tensión entre las salidas negociadas del conflicto y la férrea postura contra la subversión. También se puede inferir de esa información que nos presenta el libro de texto escolar el fortalecimiento de un aparato militar del Estado que produce fortalecimiento de la ofensiva contra la subversión. También podemos inferir el triunfo de las políticas de Estado. También podemos establecer que el Estado, encarnado en la figura del héroe, consigue un exitoso proceso de paz, no con los grupos que representan la subversión, sino con grupos que representan fuerzas paralelas al Estado. Y finalmente, el Estado consigue extinguir la violencia paramilitar y consigue un cese al fuego definitivo por parte de estos grupos paramilitares. Entonces, esos tópicos que extraemos de la información que nos presenta el texto nos permite a su vez formular unas hipótesis de relación. Esas hipótesis de relación las establecemos considerando lo que nos ofrece la legislación educativa, lo que nos presenta el libro de texto escolar, y más adelante le incorporaremos el sustento pues teórico que siempre ha fungido como el suelo sobre el cual posar nuestra mirada. Entonces, esa formulación de hipótesis que quiero presentarles del ejemplo del ejercicio analítico nos dice que, en efecto, el libro de texto escolar Aprender a Aprender de Ciencias Sociales consigue los propósitos planteados en los estándares de competencias ciudadanas, en donde se indica, por ejemplo, que el estudiante debe aprender que para garantizar la convivencia el Estado debe contar con el monopolio de la administración de la justicia y el uso de la fuerza. Lo anterior se consigue al suministrar evidencias en donde se percibe claramente cómo el Estado se ve fortalecido militarmente y cómo a través de ese fortalecimiento consigue exitosamente un proceso de pacificación. Luego de establecer esa hipótesis de relación, tratamos de identificar las modalidades discursivas con las que son presentados estos contenidos referentes a la violencia en Colombia en estos libros de texto escolar que estamos analizando. En este ejemplo que les traigo a colación, identificamos dos modalidades discursivas. La primera
es una justificación del empleo de los medios para el ejercicio de la violencia por parte del Estado, y la segunda, la aparición de la violencia mítica como creadora y conservadora del derecho mismo. Con esos elementos recabados hasta a este punto, se procede entonces a hacer el proceso escritural, que es el que va construyendo la tesis de manera pues ordenada. Entonces, de todo ese ejercicio de análisis, como producto obtenemos esta unidad textual que nos indica lo siguiente. El texto que presenta Ramírez et al. 2019 y que sirve para introducir la temática relacionada con la paz en el siglo XXI en Colombia, permite elucidar, en contraste con las lecturas realizadas en torno a la violencia, la existencia de dos modalidades discursivas en torno al tratamiento de la violencia. La primera de ellas refiere a una suerte de justificación tácita del empleo de los medios para el ejercicio de la violencia por parte del Estado. El libro de texto afirma que el éxito del Plan Colombia, política de Estado, representó un fortalecimiento de la ofensiva contra las FARC, Ramírez et al. 2019, lo que en cierto sentido justifica no solo esa férrea postura contra la subversión, Ramírez et al. 2019, página 50, que se le atribuye al jefe de Estado, sino también al advenimiento de una nueva legislación para fortalecer el combate, política de seguridad democrática, Ramírez et al. 2019. La segunda modalidad discursiva puede entenderse a la luz de la interpretación que elabora Juan David Piñera Jesús, 2019, a través de una lectura de Walter Benjamin, cuando identifica el modo particular en el que la violencia mítica, en su afán de castigar a los infractores, eh, no solamente crea el derecho, sino que le preserva, como puede inferirse en la información que presenta el libro de textos escolar, en donde una política de Estado como el Plan Colombia es sucedido por una política de seguridad democrática, la cual se crea y a su vez preserva el derecho establecido, es decir, el derecho a combatir la subversión. Entonces, a partir de ese proceso analítico que les acabo de mostrar, es como estamos trabajando en este momento, pues, el tratamiento de la violencia en los libros de texto escolar, de ciencias sociales, de educación básica y media. Y en el momento vamos, pues, en la construcción del tercer capítulo de la tesis. Eh, Quisiéramos cerrar esta parte planteando como el horizonte de lo que esperamos construir, ya finalizando la escritura de la tesis, y es el camino por recorrer. En ese sentido, como reflexión final, queremos traer nuevamente a colación lo que nos plantea Popkewitz, en el cual nos dice que el libro de texto escolar, en conjunción con el currículo y con la evaluación, posibilitan esa conquista del alma infantil a través de una suerte de alquimia, y como producto de ese contraste entre el libro de texto escolar y, y el niño, lo que se produce es como una suerte de molde en el cual poder dar forma al niño sobre toda su subjetividad y a su capacidad de actuar. En ese caso, aplicando lo que nos plantea Popkewitz para la legislación educativa colombiana y para los libros de texto escolar de Colombia, lo que podemos afirmar es que en cierto sentido lo que buscan los libros de texto escolar es plantear una visión homogeneizada de la violencia, en la cual siempre el Estado aparece como el gran vencedor y como el que es el único autorizado para ejercer los medios de violencia. Pero las dudas que nos asaltan, esa forma de concepción de la historia nos hace preguntarnos sobre qué posibles vías se podrían abordar para tratar de plantar en cierto sentido una resistencia frente a lo que nos presenta la legislación educativa y lo que nos proponen los libros de texto escolar. En ese sentido, consideramos que lo que podría fungir como una subversión a ese orden que nos plantean estos documentos legales y los libros de texto escolar, es plantear la exploración de otras capacidades del ser humano, como por ejemplo la capacidad de pensar, de valorar y de juzgar, y que en esta clase de legislaciones es completamente ausente, porque lo que se busca es un conocimiento académico
de datos y en cierto sentido cientificista del conflicto armado, pero no se estimula en el estudiante la capacidad de pensar, que según Hannah Arendt es allí donde se pueden resolver en cierto sentido eh, las cuestiones existenciales pues, de nuestra vida en el mundo. Para ello entonces quisiéramos finalizar compartiendo un fragmento de, de un libro de un literato japonés que se llama Haruki Murakami. El libro se llama Kafka en la orilla, y consideramos que este ejemplo o esta imagen que nos plantea este autor es lo que debería producir el encuentro entre un lector y un libro, y es lo que nosotros consideramos que debería ocurrir cuando alguien se confronta con un libro de texto escolar que presenta información relacionada con la violencia que ha vivido Colombia y que sigue viviendo. Entonces, me permito leer el texto y ya daría pues como cierre a mi presentación. Dice el texto: escojo un libro que trata sobre el juicio de Adolf Eichmann. Su nombre me sonaba como criminal de guerra nazi, pero no tenía un interés especial por el tema, solo que casualmente el libro me salió a la vista y acabé cogiéndolo. Al leerlo, descubrí qué brillante ejecutor había sido aquel teniente coronel de las SS con gafas de montura dorada y pelo ralo. Poco después de estallar la guerra, la cúpula nazi le asignó la ejecución de la solución final. En otras palabras, de la matanza a gran escala de los judíos, y él estudió detalladamente cómo llevarlo a cabo y elaboró un plan. La duda sobre si la ejecución de ese plan era moralmente correcta o no apenas se le cruzó por la conciencia. Lo que ocupaba su mente era cómo deshacerse de los judíos en un corto periodo y con el menor coste posible. Según los cálculos, la cifra de toda Europa ascendía a los 11 millones. ¿Cuántos trenes de mercancía necesitaría y cuántos judíos cabrían en cada vagón? De estos, ¿qué porcentaje perdería la vida de forma natural durante el transporte? ¿Cómo conseguiría desempeñar esa labor con el menor número posible de hombres? ¿Cuál era la manera más barata de deshacerse de los cadáveres? ¿Quemarlos? ¿Enterrarlos? ¿Fundirlos? Sentado ante su escritorio, calcula sin descanso. Sus planes se llevaron a la práctica casi con la efectividad que él había previsto. Antes de acabar la guerra, se había deshecho de unos 6 millones de judíos, más de la mitad de lo previsto, siguiendo sus planes. Pero él no se siente en absoluto culpable. En el Tribunal de Justicia de Tel Aviv, sentado en el banquillo de los acusados, tras el cristal antibalas, Eichmann, cabizbajo, parece estar preguntándose por qué se le está sometiendo a un juicio de esta envergadura y por qué los ojos del mundo entero no apartan de él la mirada. Si él solo era un técnico que había desempeñado con la mayor eficacia posible la tarea que se le había asignado, ¿acaso no hacía exactamente lo mismo cualquier otro concienzudo burócrata del mundo? Porque solo lo acusaban a él. Aquella mañana apacible, en el bosque, escuchando el canto de los pájaros, leo la historia del ejecutor. En la solapa de atrás hay una nota a lápiz de Oshima. Sé que la ha escrito él, porque es una letra muy peculiar. Todo es una cuestión de imaginación. Nuestro sentido de responsabilidad nace en la imaginación, como dice Yates. En los sueños nace la responsabilidad. Y es exactamente así. Si lo formulamos a la inversa sería: allí donde no existe la imaginación, no puede existir la responsabilidad, tal cual como podemos ver en el caso de Eichmann. Imagino a Shima sentado en la silla con el afilado lápiz en la mano, anotando sus impresiones en la solapa del libro. La responsabilidad empieza en los sueños. Estas palabras resuenan con fuerza en mi corazón. Cierro el libro, lo dejo sobre las rodillas. Pienso en mi responsabilidad. No puedo evitar pensar en ella, porque mi camiseta blanca estaba manchada de sangre fresca, y yo lavé esa sangre con mis propias manos. Había una cantidad suficiente como para teñir el lavado de rojo. Probablemente yo debería asumir mi responsabilidad con respecto a esa sangre derramada. Imagino que estoy siendo juzgado. La gente me acusa, me exige responsabilidad, me señala con el dedo. Donde no hay memoria, no hay responsabilidad, argumento. Y yo ni siquiera sé qué ocurrió realmente. Pero ellos dicen: pertenezcan a quien pertenezcan en origen los sueños,
tú los has compartido y, en consecuencia, debes asumir la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en ellos, porque en definitiva ellos se han infiltrado en ti a través del oscuro pasadizo de mi alma, igual que Adolf Eichmann, atrapado a la fuerza por la perversidad gigantesca del sueño de Hitler. Murakami, 2019, página 171. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Milena, por sus sendas presentaciones. Pues como escuchando sus aportes, estaba llegando a dos conclusiones, no sé si precipitadas, pero la dejo a su consideración también que comenten, ¿no? La primera de las consideraciones es que realmente los libros de texto son unas fuentes demasiado contaminadas para conocer la historia, al menos para conocer la historia en el momento en el cual se están leyendo, se están empleando en las instituciones educativas. Pero sí parece que los libros de texto pueden ser una buena fuente para que, por ejemplo, podamos hacer historia a partir de ellos, ¿no? Yo, yo soy de, bueno, pues catalana, pero de España. Mi madre, ella estudió en el franquismo, pues yo por suerte ya no nací ni siquiera en el franquismo, pero yo me acuerdo que miraba mucho sus libros de texto, pues mi madre me lleva 22 años. Entonces, a mí me sorprendía mucho la gran diferencia que había entre un libro de texto de historia de España, como yo podía tener, y el libro de texto de historia de España de mi madre, ¿no? En aquel libro de texto de historia de España, a mí me llamaba mucho la atención que el primer capítulo dedicado a la geografía española había una demostración matemática geométrica de por qué España ocupaba el centro de la Tierra, no, es en serio, y porque esto justificaba que España era una grande y libre y que por lo tanto, pues digamos, el eslogan fascista se cumplía incluso mirando a España en un mapa, ¿no? En este sentido, ¿por qué pongo esta anécdota? Porque tal vez, obviamente, pues la construcción de la historia que se hace en cada momento, pues es una construcción ideológica que responde al, por lo general a los intereses de las clases dominantes, reproduce las condiciones de clase y todo, pero al mismo tiempo los libros de historia nos pueden servir para hacer historia, ¿no? Pueden ser unas fuentes para saber cómo en un momento determinado, por ejemplo, Cristian, los libros de texto banalizaron el conflicto, simplemente hicieron un canto a las virtudes del Estado. Supongo que también escondían bastante los crímenes cometidos por el paramilitarismo, pues digo supongo porque tampoco lo has comentado. Y en este sentido, pues sí, parece que puedan ser para nosotros, digamos, fuentes en cierto modo contradictorias, ¿no? Pues tal vez no para conocer la historia, pero sí para hacer una historia cultural a partir de ellos. No sé, ustedes qué opinan de esto. Yo dejo esta primera pregunta y, y no sé, adelante con todas las intervenciones que estén interesadas en hacer hoy. Profesor, entonces, no sé si le damos el Adelante. espacio a los demás asistentes o respondemos la pregunta que usted nos hizo. Bueno, yo creo que podríamos establecer un diálogo e ir pues como comentando, ¿no? Eh, adelante, Cristian. Bueno, en efecto, lo que usted nos menciona, profesora, pues es cierto porque pues yo les presenté un ejemplo de muchos otros que ofrecen los libros de texto escolar. Solamente hablamos del libro de grado décimo y en conjunto, por ejemplo, de esta línea editorial que va desde sexto a once, por ejemplo, en el décimo es donde hay una mención bastante clara sobre a asuntos relacionados con la violencia en Colombia. De sexto a noveno, eh, donde en los textos hay ausencias frente a esos temas porque se abordan otros asuntos relacionados con las ciencias sociales. Y en grado 11, por ejemplo, en esta línea editorial, lo que hay es un abordaje del conflicto y de la violencia en términos internacionales. Entonces, por decirlo de algún modo,
todos estos libros de texto escolar desde sexto a 11 solamente ofrecen un espacio para que los estudiantes se acerquen al asunto de la violencia ocurrida en Colombia, pero como podemos observar en ese ejemplo, se hace de una manera en la cual se trivializan estos contenidos y como usted muy bien lo señala, profesora, se banalizan y lo que el estudiante consigue es, en efecto, tomar una postura en la cual basta solamente con tener ese conocimiento acumulado de los datos, las cifras. De hecho, en otros libros de texto escolar que hemos observado, ocurre lo mismo que usted nos mencionaba sobre la dictadura de Franco. O sea, hay por ejemplo, en libros de texto de Santillana hay apartados en los cuales se señala, por ejemplo, el conflicto en cifras. Entonces, presentan estadísticas de cuántas personas fueron secuestradas, cuántos desaparecidos, cuántos desplazados, cuántos militares fueron dados de baja, pero simplemente se arroja el dato como tal, pero como es la intención de esta tesis, no se procura que el estudiante logre resolver en el ámbito del pensamiento, de la vida contemplativa, esas injusticias que se han cometido. Simplemente se espera que el estudiante opere desde una suerte de razón instrumentalizada y que guarde esos datos como una colección de acontecimientos. Claro que sí. Y además de que, por lo que yo he podido ver, sobre todo en los de, pues en los de mi hija, que pues mi hija está en 11, hay, pues digamos, siempre como una presentación de los datos históricos como verdades terminadas, ¿no? Es decir, eh, no hay nunca ningún resquicio tampoco de preguntas que puedan ser como, bueno, entonces, ¿cómo podemos interpretar la violencia en Colombia? Sino que ya directamente te dan la respuesta, ¿no? La violencia en Colombia surge porque en Marquetalia y bueno, bla, 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 ¿no? Además de que hay una centralidad de la violencia únicamente, digamos, centrada en los grupos subversivos, violencia versus fuerza, ¿no? Esto es lo que se suele denominar, ¿no? La violencia del Estado es la fuerza legítima y mientras que la violencia, digamos, la preocupante es siempre la violencia pues de la insurgencia. Bueno, muchas gracias, Cristian. No sé si Milena quiere continuar, también decir algo. Yo creo que sí nos pueden servir entonces bastante los libros de texto para poder ver cómo, o sea, para poder hacer la historia, ¿no? Para poder hacer, para que nos sirvan como fuentes para la historia. Pues todas las fuentes son problemáticas y esto lo sabemos, pero nos dicen mucho de cómo es la ideología política dominante de un momento determinado. Sí, doctora, pues como les había hablado desde mi escrito, yo voy a hacer un contraste, pero con obras literarias. Al Ujú. inicio de mi presentación les había dicho que mi formación es en literatura y en obras literarias se puede encontrar un contraste bastante importante con algunos hechos históricos. En mi tesis voy a trabajar 3 hechos históricos, eh, que es la campaña libertadora, la masacre de las bananeras y la época de la violencia en Colombia, contrastada con algunas obras literarias. Ujú. Muy bien. No sé, tenemos preguntas. Yo es que me he tenido que volver a poner en el celular porque se me ha caído la señal de la casa. Entonces, no sé, ¿ustedes ven quién está levantando la mano? ¿Quién? De Laura Giraldo. Ah, Laura, gracias. Espérate a ver si lo leo. Propone el libro de texto. Jaime Martínez Bonafé propone el libro de texto como objeto de investigación en la escuela. Analizar lo que allí se prescribe tanto como lo que se proscribe es imperativo. Yo estoy de acuerdo con lo que nos propone Laura, porque, o sea, la actitud ante lo que hemos visto con respecto al libro de texto escolar podría ser, pues, quememos todos los libros, y esa actitud de quemar los libros, pues, no nos haría muy diferente a los nazis o a los vecinos del Quijote que lo obligaron a ver cómo se quemaban los libros de caballería.
lo que podríamos hacer es apelar a lo que dice Hannah Arendt. Ella nos menciona en un libro que se llama Más allá de la literatura, en un ensayo, ella dice que pese a que existe una letra muerta, por decirlo de alguna manera, o sea, ella dice siempre es la letra muerta en la que debe sobrevivir un espíritu vivo, y dicha letra solo puede rescatarse de la muerte cuando se pone de nuevo en contacto con una vida que desee resucitarla, aunque esta resurrección comparta con todas las cosas vivas el hecho de que también morirá. Entonces, en ese sentido, no importa lo estériles que resultan los pasajes de la violencia colombiana repetidos hasta el cansancio en los libros de texto escolar del área de ciencias sociales, porque en cada letra muerta ya hay un espíritu vivo. Y en tal sentido, donde los libros de texto escolar evocan solamente el espíritu cientificista, nuestra tarea, por lo menos desde la tesis que estamos desarrollando con el profesor Alexander, es dar vida nuevamente a esas letras muertas con el ánimo de denunciar aquello que en un revoltijo de datos, cifras, estadísticas, enmascara el advenimiento de la banalidad del mal. Bueno, muchas gracias, Cristian. Alexander ha levantado la mano. Profesor Alexander, adelante. Y Muchas gracias, gracias. Viviana, por avisarme, porque como les he dicho, estoy desde el celular y está un poquito complejo ver quién levanta la mano. Adelante, profe. Buenas noches, profesora Rosa Mari. Muchas gracias por el trabajo de dirigir el día de hoy la cátedra y de mantener pues como la atención en las exposiciones. Yo tengo, digamos, algunas preguntas particulares y unas preguntas para los dos. Con respecto a preguntas particulares, yo quisiera plantearle a Milena dos preguntas. Una, ¿cómo ella dice que, que se va a ocupar de analizar la violencia en tres momentos específicos: la fundación de la República, la masacre de las bananeras y el periodo denominado la violencia en Colombia? La pregunta que yo quiero hacerle al respecto de esto es si esa violencia tiene algún hilo, esos tres momentos de la violencia tienen algún hilo conductor, o son momentos que analíticamente, por supuesto, se pueden estudiar por separado, pero no solo son momentos que analíticamente se pueden estudiar por separado, sino que también son en términos pues como del acontecer histórico, son momentos sin continuidad, son momentos que simplemente surgen en unas condiciones específicas, se desarrollan en unas condiciones específicas y en esas mismas situaciones específicas se resuelven o se mal resuelven, o si hay algún hilo de continuidad entre ellos. Esa es la primera pregunta que le quiero hacer a Milena. A Cristian, la primera pregunta que le quiero formular es: ¿cómo está entendiendo violencia mítica? ¿Cómo está entendiendo cómo está entendiendo eh, la violencia del Estado? Pues es decir, porque es que hay unas denominaciones que aparecen en su presentación, pero que solamente son enunciadas y no son aclaradas en su contenido. Y en esa misma perspectiva, una pregunta para los dos. Pues la cátedra habla de ideología, pero ninguno de los dos aclaró qué estaba entendiendo por ideología. Entonces, a cada uno, pues creo ya que es el momento de solicitarles qué es lo que entienden por esto. No tengo por ahora más preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alex. Adelante, Cristian, Milena. Esto es muy fundamental porque, por ejemplo, si tú tienes unas categorías que son centrales en la investigación, Cristian, debes siempre aclarar muy bien a qué te estás refiriendo.
Por ejemplo, yo que he trabajado sobre todo el tema de la violencia, lo primero que pensé cuando te estaba escuchando y ya cuando te escuché en la candidatura, que si te acuerdas tuve la oportunidad también de estar, es que es preciso saber a qué nos referimos cuando hablamos de violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la historia de la violencia hay dos grandes, digamos, dos grandes grupos de definiciones, las que entienden la violencia únicamente como el empleo de la fuerza física o las que también, que esto ya sería más cercano al marxismo y por lo tanto también más cercano a lo de la ideología política en tanto pues digamos, un concepto fundamental para Marx y bueno, para Althusser, Zizek, Eagleton, bueno, hay muchos otros autores que lo han tratado. Violencia también sería toda aquella situación que causa un sufrimiento humano de manera expresa y que, por ejemplo, se puede ver también en las estructuras sociales o en violencias sistémicas como las desigualdades, etcétera, ¿no? Bueno, pues está bien esta pregunta que nos ha hecho Alex, como para situarnos. ¿Qué entendéis por ideología y qué entendéis por violencia? Y en el caso de Milena, ¿por qué escoge estos tres momentos y qué vinculación hace entre estos tres momentos de violencia? ¿Quieres empezar tú, Cristian? Bueno, voy a tratar de responder la pregunta sobre la concepción sobre la violencia mítica, la violencia divina. Creo que el profesor está haciendo referencia de los planteos de Walter Benjamin y pues la manera en cómo entiendo la violencia mítica y su relación con la violencia divina es entendiendo la violencia mítica como aquella que crea y preserva el derecho y asegura la repetición de la violencia, mientras que la violencia divina pues es como aquella que tiene la capacidad de poder acabar con esa repetición de esa violencia divina. Eh, y si me permiten pues como pensar un poco lo de la ideología, para darle la palabra a Milena mientras yo organizo las ideas. Gracias, Cristian. Milena. Respondiendo a la primera pregunta, Doc, pues la primera que es lo de la campaña libertadora, es centrándose más en el personaje de Bolívar, ¿cierto? Porque fue un personaje destacado y sobre todo porque es bastante citado en las novelas, en las obras literarias que voy a trabajar, porque es muy recurrente ese personaje en las novelas, en las obras literarias pues que se escriben en Colombia. Y lo de la época de la violencia, pues que también incluye lo de la masacre de las bananeras, es porque también existen muchas obras literarias que nos dan como otras versiones de esos hechos históricos, pero como tal entre ellas dos no hay una conexión. Y con respecto a la pregunta que nos hizo para los dos, qué pena, perdí la señal y no lo pude escuchar. Milena, la pregunta que te hizo Alexander, pues es una pregunta básica. Sí, la cátedra de hoy trata sobre libros de texto, ideología política, que es lo que entendéis cada uno de ustedes por ideología política. ¿Me han escuchado? A ver, es que parecemos que no nos estamos entendiendo. Profe Alexander, vuelve a plantearle la pregunta a Milena porque creo que no te ha comprendido o no te ha escuchado y no me está No, comprendiendo. para los dos, yo quiero entender qué es lo que ambos están entendiendo por Por ideología, porque hablamos de que había una relación entre los libros de texto escolar y la ideología política. Exactamente. Ideología es uno de esos conceptos muy engañosos porque de tanto uso terminamos creyendo de que su significado y su contenido es explícito, pero cada que nos preguntan qué estamos entendiendo por esos conceptos engañosos como ideología, cultura, sociedad, pues resulta que parecía que está siempre a disposición el saber qué es lo que entendemos por esos textos, pero luego resulta que no era tan fácil aclarar qué es lo que entendemos por ellos. Y bueno, estamos en un nivel de doctorado, pues la idea es que nos puedan ayudar a clarificar conceptos, en este caso,
clarificar el concepto de ideología política que están poniendo a circular en sus investigaciones. Bueno, como aquí no están interviniendo los compañeros, Milena, Cristian, yo a Milena de hecho ya le dije el otro día, tienes que establecer la relación entre el libro de texto e ideología, porque de esto va hoy la cátedra, ¿no? Miren, libro de texto parece que no sea tampoco una palabra tan complicada, ¿no? Pero ideología sí lo es. Sí lo es, sobre todo porque, como dice Alexander, se emplea de una manera pues, bastante festiva, digámoslo de algún modo. Por ejemplo, hoy escuchaba que frente a las críticas al entrenador de fútbol de España o algo así, el entrenador de fútbol que había hecho como unos actos así obscenos en la celebración del Mundial de Fútbol de Mujeres, decían, no, pero esto todo es cosa de la histeria, de la ideología gay feminista. Entonces, parece ser que también, pues, cuando hablamos de ideología, estamos hablando en un sentido de ponerlo al lado de como diría Marx, de una falsa conciencia, sin que ideología y falsa conciencia sean lo mismo, tal y como muchas veces se suele decir. La ideología es básicamente todo aquel conjunto de ideas que no, bueno, porque estoy definiendo yo esto, pero bueno, estoy de ideas, creencias, sistemas de ideas, de creencias que eh, ocultarían, digamos, las contradicciones que hay en la sociedad para hacer pasar una sola versión de los hechos, o como diría Foucault, una política oficial de la verdad, ocultando las contradicciones. Y por eso la ideología conduce a la falsa conciencia. ¿A la falsa conciencia de quién? Del subalterno, del que está alienado, del que no sabe, que está aprendiendo a partir de lo que, no de una mirada, digámoslo, más comprensiva de la realidad, sino de la mirada que ayuda a reproducir el orden social, ¿no? Esto es lo que en general, pues al menos desde el marxismo y pues Althusser también, en Ideología, aparatos ideológicos del Estado, el mismo Zizek cuando hace todos los comentarios de las películas como Ellos viven, nosotros dormimos, justamente tienen que ver con esto, ¿no? Si ponemos en relación el libro de texto con la ideología política, nos tenemos que preguntar, ¿es el libro de texto un instrumento para la reproducción de una ideología política? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces tienen que justificar en qué términos lo están ustedes comprendiendo. Bueno, yo quisiera apelar a, a una de las definiciones que aporta Hannah Arendt con respecto al concepto de ideología, y lo encontramos en Los orígenes del totalitarismo, en la página 628. Me permito citarlo. Dice: una ideología es muy literalmente lo que su nombre indica, la lógica de una idea. Su objeto es la historia a la que es aplicada la idea. El resultado de esta aplicación no es un cuerpo de declaraciones acerca de algo que es, sino el despliegue de un proceso que se halla en constante cambio. La ideología trata del curso de los acontecimientos como si siguieran la misma ley que la exposición lógica de su idea. Las ideologías pretenden conocer los misterios de todo el proceso histórico, los secretos del pasado, las complejidades del presente, las incertidumbres del futuro, merced a la lógica inherente a sus respectivas ideas. En ese sentido, yo sí hallo mucha relación entre la ideología, en términos de lo que nos plantearon con el tema que estamos abordando en esta cátedra pedagógica, que es el de los textos escolares, porque en cierto sentido la ideología trata no de explicar el devenir, sino de dar un sustento a partir de ideas de cómo se ha configurado el pasado. En ese sentido, lo que generan las ideologías en los libros de texto escolar es una visión, es una versión que trata de generar homogeneidad en la forma de entender la historia, en este caso de Colombia, y lo anterior puede deberse
a que dan cuenta de un momento histórico que se diluye y se aleja en el pasado, ante lo cual pues nosotros solamente nos queda como alternativa observar impávidos y atestiguar cómo la historia se nos cuela ante los dedos, por lo que no podemos acercarla a ella para comprenderla o en cierto sentido redimirla. Entonces es como la manera en que yo entiendo la relación entre la ideología política y los libros de texto escolar. Gracias, Cristian. Mira, tenemos una pregunta de, no pone quién es, Alejandro creo que es, se llama, dice que buenas tardes, estoy en representación de la Escuela Normal de Santa Rosa de Osos. Tengo una pregunta para Cristian. ¿Se debe separar el Estado de la educación para que los libros de texto como herramienta educativa que facilita el trabajo de enseñanza-aprendizaje sean neutrales y den una información coherente y correcta? Bueno, en esta pregunta hay bastante miga. Entonces, Cristian, adelante. Está aquí apuntada en los mensajes, en el webinar. Bien, si entiendo la pregunta, es como, la pregunta va por si debería ser independiente la educación del Estado. Eso es lo que están preguntando, ¿cierto? Eh, pues según como lo entendemos desde la tesis, partiendo de los planteos de Popkewitz, o sea, no importa si el Estado tiene estrictamente relación con, eh, con la publicación de los libros de texto escolar o si lo hacen privados. La lectura que nos plantea Popkewitz nos habla de un triunvirato en el cual funge el currículo, los libros de texto escolar y las evaluaciones, pruebas estandarizadas, y esos tres elementos permiten moldear la subjetividad del niño. Entonces, el papel del Estado siempre va a ser como el de expedir un currículo oficial, el cual las editoriales públicas o privadas pues acogerán o no para pues generar sus líneas editoriales. Pero creo que pues el curso de los acontecimientos me lleva a pensar que es muy difícil pensar en una, no sé cómo llamarlo, una separación, una escisión de entre el Estado y la educación, porque siempre, como nos lo muestra Hannah Arendt en la crisis de la educación, siempre el Estado ha buscado, ha usado la educación como una forma de adoctrinar a los recién llegados. Y sin esa posibilidad de adoctrinar a esos recién llegados, el Estado entonces languidece ante el poder que representa el grueso de la población. Entonces pienso que sería una tarea bastante difícil pensar la educación separada del Estado, pero es una propuesta bastante retadora. ¿Y tú crees que es posible que los libros de texto puedan ser neutrales y den una información coherente y correcta, como él plantea aquí? Yo pienso que, o sea, el problema no es que el hecho de que los libros de texto planteen una versión correcta o acertada de los acontecimientos. Yo creo que el problema radica es en la forma en la que nosotros comprendemos esa información. La comprensión en un sentido arendtiano es una forma de reconciliarnos con el mundo. En ese sentido, si a mí me presentan en los libros de texto escolar una información aséptica, pulcra, impoluta, entonces mi versión de la historia va a ser una conforme a los fines que me plantea el Estado, pero lo que yo debo tratar es de comprender cómo el fenómeno mismo se muestra en el lenguaje popular y solicita ser comprendido, y a partir de eso tratar de comprender que vendría siendo como la capacidad de yo reconciliarme con un mundo en donde acontecimientos como las masacres, los falsos positivos, las desapariciones son enteramente posibles, y de esa manera poder emprender acciones que traten pues como de dar un nuevo comienzo. No sé si, Cristian, claro. no, Cristian, sí. Y yo ahora me he acordado de algo que has comentado cuando hacías tu presentación y que me ha llamado la atención, pero digo, yo no sé si es que ha sido un lapsus linguae o cómo lo ha querido decir Cristian, ¿no? Porque
al final has dicho, yo abogo para que los libros de texto puedan abrir a la comprensión y no sean tan académicos, ¿no? Entonces yo en aquel momento me lo he apuntado aquí y me he apuntado, es que Cristian considera que la comprensión no es lo que debe propender la academia. No sé en qué sentido has usado antes esta palabra de menos académicos, ¿no? Porque de hecho, pues lo académico no es la reproducción sin más de respuestas, sino que es la comprensión, el diálogo, y más que tú que eres arendiano, tú lo sabes, ¿no? El diálogos, ¿no? El diálogo que nos tiene que recorrer a todos. No sé cómo, si ha sido, ya te digo, un lapsus del lenguaje o cómo lo entiendes, ¿por qué lo has dicho? ¿O es porque Sí, tú sí, dices que, tiene razón, profesora. Yo que me sería... equivoqué, o sea, yo me refería es como a la, o sea, como esa visión cientificista. De hecho, Hannah Arendt discute mucho con esa perspectiva que plantean algunos científicos de lo social. De hecho, ella, en una cita de Comprensión y Política, ella dice, el mayor peligro para una verdadera comprensión de nuestra historia reciente radica en la demasiado comprensible tendencia del historiador a establecer analogías. La cuestión está en que Hitler no era Genghis Khan y no era peor que otros grandes criminales, sino entender enteramente diferente. Lo que no tiene precedente no es el asesinato en sí mismo, ni el número de víctimas, ni siquiera el número de personas que se unieron para perpetrarlo. Lo es más bien el sinsentido ideológico que lo causó, la mecanización de la ejecución y el cuidadoso y calculado establecimiento de un mundo de muertos en donde nada tiene ya sentido. Entonces, las lógicas que nos plantean los libros de texto escolar responden a ese espíritu cientificista en el cual hay que eh, organizar todo de una manera estadística, clasificaciones, explicaciones. Entonces, más que cientificista, te refieres pues a un conocimiento pues de orden positivo, porque pues que la ciencia también es comprensión desde el punto de vista de, por ejemplo, de, pues, de toda la tradición histórica, hermenéutica, crítica, ¿no? Entonces es tal vez el uso así de las palabras que a veces genera esta confusión. Pero Tenemos entonces es muy problemático tener como sinónimo ciencia, de académico positivismo, y cientificismo. Yo sí claro. creo que la expresión correcta sea cientificismo, si entendemos por cientificismo una manera un tanto despectiva para nombrar la pretensión que algunos tienen de creer que el universo, el mundo de la vida se reduce, el mundo de la vida, el mundo de la interpretación, el mundo de la comprensión se reduce simplemente a un problema científico. A eso llamamos cientificismo. Pero creo haberte entendido, Rosa, y estoy muy de acuerdo, pues que justamente una ciencia bien entendida, que no es cientificista, No, nos tendría que ayudar a ampliar la comprensión que tenemos exactamente. de los hechos, no al contrario, como hace el Pero, cientificismo, que nos cierra la posibilidad de la comprensión. pues como dice Weber, ¿no? Si no sirve para la comprensión, no sirve para nada la ciencia. Bueno, gracias Alex. Oscar Giovanni, adelante. Muy buenas tardes. Hola Oscar. Darle como las gracias a los compañeros pues, por la exposición, muy interesante. Tenía como dos preguntas, una para Milena y una para Cristian. Aunque los dos muestran una visión sesgada de lo que se ha escrito, sea literatura o sea textos escolares. Y de pronto Milena pues no ha tratado eso, pero la pregunta para Milena es si hay indicios de que esa escritura sesgada haya cambiado. Si en los textos posteriores, si de pronto ha mirado eso en los textos posteriores o a lo que está estudiando, ya el sesgo ha cambiado o el sesgo se mantiene. Y para Cristian, entonces, ¿quién debe escribir ese texto para que ese sesgo cambie? Si participan las madres de los falsos positivos, si participan los docentes, si solo participa el Estado. ¿Cómo hacer para cambiar ese sesgo en los libros de textos? ¿Cómo cambiar el sesgo? Y si se ha cambiado para mí. Muchas gracias. Adelante Milena. Hola.
Mire, con respecto a la revisión que he hecho en este tiempo sobre los libros de texto que yo vengo revisando son a partir de 2010. Eh, digamos que el sesgo también se ve no solamente en lo que se dice, también se ve en lo que no se dice. O sea, hay temáticas que las pasan muy superficialmente y que uno creería que ese puede ser como el punto de partida para entender lo que ha sucedido posteriormente en, digamos que en algunos hechos en Colombia. Entonces, eh, pues digamos que se conservan muchas cosas. Es muy clara la visión que tienen en el momento en que muestran pues ciertos hechos. Eh, y con respecto pues que como estoy trabajando en unas obras literarias, pues, me parece interesante en el sentido en que uno puede ver otras visiones de los mismos hechos, ¿sí? A veces la postura de los vencidos, a veces es posible ver, digamos, que esas visiones que no son conocidas, que no se han tenido en cuenta. Eh, mm, Les mencionaba que se está trabajando pues el personaje de Bolívar, que fue personaje de la campaña libertadora, y hay obras literarias donde muestran otras visiones de Bolívar que no son tan conocidas, como en el caso de La carroza de Bolívar de Belio Rosero, que es una obra literaria bastante interesante, en donde también se cita pues a quien mencionaba yo en mi exposición, a Sañudo, un historiador nariñense, donde pues plantea otra visión de Bolívar. Entonces, digamos que no ha cambiado, pero la posibilidad de conocer otros textos, por lo menos, digamos que nos ofrece otras versiones con las que nosotros podemos decidir cuál nos parece más acorde, más conveniente, o por lo menos conocer otras versiones, ¿no? ¿Podrías decir algún otro libro de los que estás mirando? Por ejemplo, has dicho el de Belio Rosero. ¿Cuál más estás mirando? Así como para que nos invites a que los leamos. Por ejemplo, de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, ahí se toca, se, se, se plantea pues a Bolívar como personaje, pero a un Bolívar más humano, que generalmente en los libros de texto digamos, unos rasgos más humanos de Bolívar como persona, cosa que en los libros de texto siempre nos plantean como el prócer, como el ser importante, como una sola visión, que de pronto la literatura sí nos ofrece otras visiones. Yo, Detalles, pues, ¿no? me gustaría hacerte una recomendación. em, con un compañero del doctorado que también presentó una cátedra, que es Felipe Villa, que él estuvo en la cátedra pasada. Hemos estado mirando mucho la evolución de la figura del héroe en las representaciones pictóricas, sí. Y creo que podrías intentar, en cierto modo, también poner a dialogar, digamos, esa evolución de la figura del héroe en la literatura con pues, representaciones visuales, ¿no? Porque, digamos, en torno, por ejemplo, a Bolívar, pero a otros próceres y así, se ha creado toda una política visual, ¿no? Es decir, todo un uso de las imágenes, pues también para poder servir pues a una causa ideológica, ¿no? No sé, es una sugerencia que te hago pues a modo de, pues para poder, no sé, pues pensar también lo que estás haciendo. Me parece muy interesante este tema. Yo me quedaría solamente con la figura de Bolívar, porque ya con esto ya tendrías bastante. Bueno, no sé, Cristian, gracias Milena. Gracias. Cristian, adelante. Bueno, pues con respecto a la pregunta que nos plantea el compañero, yo considero que, o sea, no se trata de considerar quiénes deberían escribir los nuevos libros de texto escolar o quiénes deberían escribir la historia, puesto que pienso que quienes tendrían una remota posibilidad de hacerlo de una manera loable yacen bajo tierra y ellos ya no pueden dar testimonio porque están sepultados bajo las incontables olas de violencia que hemos vivido. En ese sentido, lo que podríamos hacer es, insistiendo con esa propuesta de Arendt,
de tomar esa letra muerta que nos plantean los libros de texto escolar y plantear preguntas a nuestros estudiantes, así como las preguntas que plantea Bertolt Brecht en el poema Preguntas de un obrero que lee. Preguntar a los libros de texto, tal y como se nos presentan, tal y como están constituidos, de tal manera que el estudiante pueda elaborar en el ámbito de su pensamiento esas cuestiones por los que yacen bajo tierra, por los que ya no pueden dar testimonio, por los que han sido silenciados y que no pueden hablar. Es un poquito también ese llamado que nos hace Walter Benjamin cuando habla del ángel de la historia, que es atrapado por la idea de progreso y le es imposible regresar a redimir a los que están muertos. Pero si nosotros en un ejercicio tal vez de resistencia como maestros tomamos lo que ya está, los libros de texto tal cual han sido producidos y a partir de ellos introducimos esa clase de cuestionamientos, podríamos encender esa chispa que lleva a los estudiantes a cuestionar lo que ha ocurrido. Interesante esto que comentas del ejercicio de resistencia. Pero a mí me parece un poco complejo esto que dices, que quienes pueden hacer la historia ya todos yacen bajo tierra. La historia no se hace solamente a partir de un testimonio, sino a partir de, digamos, de una labor de poner a dialogar muchos testimonios diferentes. De hecho, la historia se hace después que ha pasado todo y se hace y rehace y se vuelve a hacer. Hay muchos libros sobre que te van a explicar pues cómo se hace la historia y cómo la historia es tan problemática, entre ellos pues el libro famoso de Walter Benjamin, ¿no? Pero me parece muy interesante esto que dices, pues mirar a los libros y hacer, a los libros de texto y hacer ese ejercicio de resistencia, ¿no? Pero Rosa, esto lo podríamos hacer igual, solo quiero decir esto, con los libros de texto, pero también con los códigos, ¿no? Pues igual que los libros de texto tienen letra muerta, como tú dices, también decía Foucault algo muy, muy interesante, ¿no? También los códigos tienen una sangre seca que tenemos que mirar, que es lo que es la que ocultan. Adelante, Alex, disculpa. es que creo, ¿cierto? Creo que Cristian está, lo que pasa es que puede ser una coincidencia o una referencia oculta que Cristian no muestra y es digamos, la noción de testigo ejemplar en Giorgio Agamben, donde él, Ajá, sí, básicamente, Agamben lo que dice es el testigo ejemplar es el que no puede testimoniar, porque quien no ajá, habría podido testimoniar no sobrevivió para hacerlo. no, Eh, exactamente. si esa es la referencia, una referencia cruzada que está allí usando Christian, pues yo creo que hay que aclararla. Hay algo, sí, lo que está haciendo Milena, lo que está haciendo Christian, me gustaría oír a Milena. Es muy interesante, yo creo que tiene mucha fuerza si ellos son capaces de darle la fuerza al problema que tienen. No basta identificar un buen problema, hay que ser capaz de mostrar la grandeza de ese problema y la relevancia de ese problema. Eh, mm, pero hay algo, hay algo que me inquieta en ambas investigaciones, es que al final hay cosas que ellos están proponiendo como nuevas y no lo son. No en el sentido de que ya todo está hecho, ya todo está escrito, ya no hay nada que decir, sino creo yo en un sentido mucho más hondo que hunde sus raíces en la tradición. Por ejemplo, en la tradición judía, eh, historia, memoria eh, y escritura van unidas, porque es que la posibilidad, siempre que en la tradición judía se habla del recuerdo, del recuerdo, explícitamente también habla del olvido, y la única manera de conjurar el olvido dentro de la tradición es la escritura. En ese sentido,
lo que tanto Milena como Cristian están hablando es importante, mas no es nuevo. No estamos descubriendo la función que tiene la escritura a la hora de preservar ciertos recuerdos y ciertos pasados. A mí me gustaría hacerle esta pregunta a Milena. ¿Cuál cree ella que es la contribución novedosa y nueva que ella está haciendo con su tesis? Y la profesora Viviana Escobar tiene la mano levantada desde hace rato. Profe Viviana, adelante, porque Milena no sé si no tiene conexión. Gracias, Rosa María. Espero que la tenga y que pueda escuchar. Voy a tratar de ser muy breve en dos preguntas que tengo y ojalá las pueda escuchar para que junte la pregunta del profesor Hincapié y tal vez la mía en caso de que lo vean prudente ambos. Pues primero agradecerte a ti la moderación, a los estudiantes la presentación. A mí me encanta la metodología, me encanta la fuente que están trabajando ambos y, por supuesto, el problema de investigación. No obstante, Cristian, yo quisiera saber a qué te refieres cada que dices que los libros de texto son letra muerta, pero luego esa letra muerta moldea subjetividades y lo has mencionado en 2 o 3 ocasiones. ¿Qué tan muerta está una letra que moldea las subjetividades de los estudiantes que tenemos en el aula de clase? ¿O qué quieres decir con eso de que los libros de texto son letra muerta para yo comprender un poco mejor el contenido de tu enunciado? Y lo segundo que quisiera, bueno, dejar también ahí en la mesa y el profesor Hincapié lo empieza a mostrar y es, han venido hablando de historia, ambos hablan de historia, pero no me queda claro qué están entendiendo por historia, porque uno podría estar pensando que es, ¿qué? La recolección de hechos del pasado y no sé si con los autores que ustedes tienen esa noción ordinaria que yo tengo podría ser la que tenga lugar. Pero lo que quiero preguntar tiene que ver con lo siguiente. Diferentes actores políticos de este país han acusado, y bueno, de manera puntual, por ejemplo, el expresidente Uribe públicamente ha acusado a FECODE y nos ha acusado a nosotros los profesores y profesoras, maestros y maestras de escuela y de universidad de estar ideologizando y que somos un peligro porque estamos ideologizando. Me está pareciendo a mí que si nosotros usamos esos libros de texto de la manera en la que esos libros de texto están escritos, pues sí estamos ideologizando. O por lo menos estamos transmitiendo una noción muy específica que sostiene unas ideas puntuales que ya ustedes esbozaron. En esa medida lo que quiero preguntar es, en los autores que ustedes están trabajando, si está circulando una idea o una noción de crítica que los profesores y las profesoras y sobre todo nosotros los que estamos acompañando procesos formativos de maestros y de maestras en escuelas normales superiores y en facultades de educación, pudiésemos tener muy en la mente, pudiésemos tratar de acompañar en ese proceso formativo, precisamente para no salir a ideologizar entendiendo eso como la reproducción acrítica de esos libros de texto que ustedes nos han mostrado sumamente peligrosos y que también valdría la pena pensar si en esa revisión que están haciendo no se han encontrado alguna virtud, algún punto de fuga en esos libros de texto, porque es posible que exista y que valga la pena también que ustedes por lo menos lo pongan a circular en sus trabajos de grado desde mi perspectiva. Gracias, Rosa María, y a ti, Alex, por permitirme también, pues, como unir mi pregunta a las tuyas. Adelante, Milena. Bueno, con respecto a cuál es lo novedoso, digamos que es parcialmente novedoso, porque de todas formas esas son temáticas que ya se han trabajado. Yo creo que el aporte significativo está en que pese a que el Ministerio de Educación plantea que se debe hacer, digamos,
se debe ligar una área con otra y demás. Es como tener un aporte importante en el estudio, en la enseñanza de la historia, de los hechos históricos, y digamos que juntarla con otra versión o con otra visión de ese mismo hecho contado desde la literatura, sobre todo pues en los dos, digamos que en los dos hechos históricos o en el tiempo que se está estudiando pues en esta tesis. Gracias, Milena. Cristian. Bueno, gracias a la profesora Viana por las preguntas que ha formulado, porque siempre que la profe Viana me formula preguntas me ponen aprietos y eso significa que hay cosas que ajustar, pero sí me he enfrentado a la cuestión de la historia en el proceso de escritura de la tesis, en especial cuando se hacía el análisis de la propuesta que se le hacía al Estado colombiano y al magisterio que enseñaba historia para la actualización de los lineamientos curriculares. Me enfrenté a ese problema porque uno de los propósitos de esta actualización a los lineamientos curriculares es que se fomente un pensamiento histórico. Entonces, ese concepto de pensamiento histórico que se propone al Ministerio de Educación Nacional se hace con el objetivo de que se finalice ese silencio curricular en torno a la violencia que ha vivido el país. En ese sentido, pues la respuesta que encontré, pues obviamente ha sido pues como en Hannah Arendt, que ha sido como una brújula para toda esta escritura de la tesis. Y ella, cuando habla de la labor, el trabajo y la acción en un texto que publica en la década de los 60, ella nos habla que quien quiera que cuente una historia o que hable de una historia, aún la más trivial, tiene que dar forma a esa historia y ese dar forma a la historia es una especie de pensamiento. En tal sentido, si el propósito que expresa ese documento que invita a la actualización de los lineamientos curriculares de generar un pensamiento histórico debe cumplirse, entonces habría entonces que preguntarse por el papel que juega el pensamiento a la hora de dar esas historias. Y eso lleva entonces a mirar, por ejemplo, desde los marcos teóricos, en especial el que estoy trabajando yo, desde Hannah Arendt, cómo en ese pensamiento que no produce nada, como la gente cree que el pensamiento produce algo, pero realmente el pensamiento no produce nada, si es de ese pensamiento se puede llegar a dar forma a esa historia de la que nos menciona Hannah Arendt. Es como el cuestionamiento en el que estoy en este momento en las lecturas de los lineamientos curriculares y la actualización que se propone. No sé, profe, si fue suficiente la explicación. Yo quiero Bueno, no, adelante. agregar una cosa, un poco para pelear con la profesora Viviana Escobar. Vea, No, yo me declaro vencida de una vez, tranquilo. hace 15 días, no, pero yo creo que todas las personas aquí en sala la van a defender, profesor. Hace 15 días yo me puse a revisar 30 años de la revista FECODE, 30 años de la revista FECODE. Ya son, creo que fue alrededor de 100 números que yo revisé de la revista FECODE. Teniendo muy presente, tres lecturas. Un libro de Guido Knopp que se llama Los niños de Hitler, un ensayo, un artículo de Kurt Auring que se llama la politización de la pedagogía en el nacionalsocialismo, y un libro, bueno, ya pierdo, un libro de Johann Chaputov que creo que se llama Juventudes Hitlerianas. El argumento que recorre esos tres trabajos que yo revisé versa sobre lo siguiente, sobre lo que hizo posible que el proyecto del nacionalsocialismo
no hubiera sido posible sin los niños, sin las niñas y sin los jóvenes. ¿Por qué? Porque los autores lo que plantean es que una cosa que entendió muy bien el nacionalsocialismo era que tenía que politizar la educación. Una cosa es la educación política y otra cosa es la politización de la educación. Y estos autores entendieron muy bien estos autores reconocen que lo que entendió muy bien el nacionalsocialismo, que a su vez significó la destrucción de la pedagogía, de los fines identificados por la pedagogía para la educación, era eso, sin los niños, sin las niñas, sin los adolescentes y sin los jóvenes, este proyecto no se lleva a cabo. Y sobre todo, Kurt Auring nos muestra los elementos mediante los cuales es posible esa politización de la educación, entre ellos la cuestión de persuadirnos de que estamos muy mal, persuadirnos de la necesidad de un líder, seducir, rechazar la intelectualidad, rechazar la teoría, rechazar los conceptos y hacer permanentemente una invitación a ir a la calle, a movilizarse. Y lo que no nos dicen estos autores, aunque no es porque lo desconozcan, sino porque su problema es el nacionalsocialismo, es que esa politización de la educación no es solamente una prerrogativa de la derecha, que la izquierda también politiza la educación. Y casualmente me pongo yo a leer 3 años, 30 años de revista de la revista de FECODE, que se llama Educación y Cultura, que tiene un nombre tan pomposo como Educación y Cultura, y aquí es donde yo creo que todos los que están en sala me van a odiar, y adivinen qué encontré. Yo no encontré ensayos de pedagogía, yo no encontré ensayos de teoría de la educación. Y yo encontré otra cosa que yo creo que ustedes pueden entender, que es esa otra cosa que uno puede encontrar en un sindicato que se comporta como un partido político, encubierto, un partido político en el armario. Entonces, entonces el presidente Uribe, el expresidente Uribe, que es una de las personas más peligrosas de este país, es tan peligroso como el ex senador Gustavo Bolívar. Hasta ahí quería llegar yo. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Yo Rosa recomendaría... María empezó a sudar. No, 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 yo no empecé a sudar. No, 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 porque es que, de hecho, Alexander, tenemos que conversar, porque estos días estaba leyendo yo de la revolución cultural en China, cómo también se hizo a partir de llevar a todos estos niños, pero niños y niñas de 11, 12 años, a liderar, pues digamos, los cambios y además en muchas ocasiones hacer persecuciones políticas. Bueno, en fin, algo impresionante. O sea que esto pasó en el nacionalsocialismo y parece ser que ha pasado en otros momentos de, pues sí, de regímenes totalitarios, para decirlo como Claro, Rosa. Hannah Arendt. Claro, Rosa, por eso la pregunta que yo le hacía a los estudiantes, no a los hoy ponentes, estudiantes Sí. en otros espacios de todos nosotros, no tenía que ver con la negación de lo que está diciendo el profesor Hincapié, que con esa cara tan hermosa que tiene y no prende la cámara, sino que la pregunta iba dirigida frente a esa acusación, y comparto lo que el profesor Alexander está diciendo, si los autores que ustedes están leyendo están poniendo a circular alguna noción de crítica que nosotros deberíamos empezar a considerar para que lo que hagamos en el aula de clase sí responda tal vez a una noción de crítica que supere la que tenemos, que parece ser es insuficiente para enfrentar la barbarie a la que como naciones estamos, como pobladores, como ciudadanos, estamos enfrentados cotidianamente. Entonces, esa pregunta por la crítica, y lo digo precisamente por los autores con los que ustedes están trabajando,
tal vez podría ayudarnos a refinar el proceso de acompañamiento formativo a los estudiantes, porque lo que estamos haciendo realmente sí es, como decía, trabajar con esos libros de texto y simplemente ponerlos a circular como si nada, como si fuera una letra muerta, según Cristian, que no está moldeando esas subjetividades para que sean las juventudes hitlerianas o los estudiantes, o perdón, la gente aquí que está participando de esa barbarie, entonces no habría salida porque estaríamos en un ciclo ahí, repite, repite, repita lo mismo. No, claro Y que son sí. las 4:59. Sí, tenemos ya que despedirnos. Provocar el pensamiento. Gracias. Yo aquí, bueno, además quería simplemente decir una última cosita que me ha llamado la atención, ¿no? Cristian decía, tenemos que promover el pensamiento histórico, pero esto es tan vago como promover la cultura. Podríamos terminar diciendo aquella frase que a mí me encanta de Mary Bert, que es una estudiosa del mundo clásico, que ella siempre dice, estudiar la historia, sí, pero ¿qué historia? ¿No? Es decir, ¿qué historia nos vamos a explicar? Bueno, siendo ya prácticamente la hora de cierre, agradezco muchísimo primero que todo que me invitaran a participar, pues Viviana y los otros compañeros que organizan el espacio en esta cátedra. Agradezco obviamente a Cristian, a Gloria, sus presentaciones, a los profesores Alexander, Viviana, Giovanni y Alejandro, que nos han acompañado con sus intervenciones y sus incomodaciones que son tan necesarias, Alexander. Y bueno, pues siendo ya todo por hoy, les deseo una feliz tarde y muchas gracias a todos y a todas. Chao, buenas tardes.